Mi hija me echó a la calle cuando supo que perdí el trabajo, pero ella no conocía toda la verdad. Durante 35 años, viví para cuidar a una hija que ni siquiera nació de mí, pero que llevé en mis brazos como si fuera de mi propia sangre desde el primer momento en que la vi. Me llamo Rosa. Hoy tengo 68 años. Y si alguien me hubiera dicho hace años que esa niña, a la que saqué de un orfanato cuando era apenas un bebé, un día me iba a echar de su casa como si fuera basura, no lo hubiera creído. Adopté a Daniela cuando tenía apenas 3 meses. Fui a Puebla para hacer trabajo voluntario como enfermera en una casa hogar de niños abandonados. Yo era joven, llena de sueños, quería estudiar medicina, viajar, tal vez casarme. Pero cuando vi a esa cosita arrugada en una cuna de madera, llorando bajito, con esos ojitos tristes, algo dentro de mí cambió para siempre. Regresé a la Ciudad de México con ella en brazos, contra todo y contra todos. Mi familia me dijo que estaba loca, que era demasiada responsabilidad para una mujer soltera. En el hospital donde trabajaba, dijeron que eso iba a afectar mi carrera. ¿Y sabes qué hice? Sonreí. Sonreí y dije, ella no estorba. Ella es mi camino. A los 29 años, dejé atrás el sueño de estudiar medicina. Seguí trabajando de enfermera de tiempo completo. Porque había pañales que pagar, leche, renta, y más adelante, escuelas mejores. Nunca pedí nada a nadie. Hacía turnos dobles, a veces 3 noches seguidas. Cuando no estaba con el uniforme puesto, estaba cosiendo ropa en casa para ganar algo más. A Daniela nunca le faltó nada. Y eso, lo logré yo sola. Ella creció rodeada de amor, cuidados, esfuerzo. Siempre fui más amiga que madre. Estuve en cada presentación escolar, en cada fiebre, en cada susto. Cuando decidió estudiar arquitectura en Guadalajara, vendí lo único que era realmente mío, un pequeño terreno que heredé de mi padre, en Tlalpan. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Solo quería verla volar alto, y voló. Se graduó, conoció a un tipo, se casó. Se llama Rafael, ingeniero civil, hijo de una familia de clase alta. Gente fría. Siempre sentí que me veían por encima del hombro, como si fuera una simple sirvienta con bata blanca. Pero me callé. Me aguanté. Por ella, incluso. Después del matrimonio, seguí ayudando. Pagaba parte de sus cuentas, hacía el súper, compraba sus medicinas. Cuando perdió su primer embarazo, a los 2 meses, fui yo quien estuvo ahí, noche tras noche, en silencio, hasta que, a los 55 años, me llamaron a la oficina del hospital. Me dijeron que era una gran profesional, pero que las nuevas políticas exigían renovación. Hablaron bonito, pero lo que realmente querían decir era, estás vieja. Ya no sirves. 35 años de servicio. Ni una despedida, ni una flor. Solo el portazo. Salí con el corazón hecho pedazos. Me fui directo a la casa de Daniela. Llevaba pan dulce del barrio y unas flores sencillas. Quería dar la noticia con calma, esperando un abrazo. Una palabra de consuelo. Pero cuando le conté, no lloró. No me abrazó, me miró con frialdad y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte aquí dependiendo de nosotros? Sentí como se me helaba el cuerpo. Daniela, solo necesito un tiempo. Un poco de descanso. Fueron 35 años, hija. Ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo, ella suspiró. Miró a Rafael, que ni siquiera escondió su cara de fastidio. Y entonces soltó, mamá, aquí ya no hay espacio. Nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos mantenerte, eso. Me partió el alma. Al día siguiente, mis cosas estaban empacadas en bolsas negras, junto a la puerta. La casa que yo ayudé a pagar. Donde le cociné su sopa cuando tuvo dengue. Donde le conté cuentos para dormir. Donde curé cada fiebre, cada caída. Me echaron a la calle. Lo que Daniela no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que yo no estaba acabada. Ni sola. Doña Lourdes, una señora de 93 años a la que cuidé durante casi una década, me dejó en su testamento $13 millones. Me decía que nadie en su vida la había tratado con tanto cariño como yo. Por eso me dejó todo, pero en ese momento, no dije nada. Porque mi dolor no tenía nada que ver con el dinero.
Era la traición, y ahí, sentada en una banca, con una bolsa de ropa y un pan duro en la mano, entendí algo muy claro: estaba sola. Pero seguía siendo Rosa. Y todavía tenía dignidad. Se esa historia da bobo está tocando seu coracao, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que está por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartila. Às vezes, uma história simples pode transformar o dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir como Coracao. Sabe o que mais doeu naquele dia? Não foi ser rejeitada. Foi perceber que tudo aquilo que construí, cada pedacinho de amor, cada sacrifício silencioso, cada vez que abrí mão de mim por ela, não significava absolutamente nada para Daniela. Ela nem sequer perguntou onde eu ia dormir. Nem sei eu. Tinha dinheiro para comer. Só falou, com aquele olhar duro: Mae, não adianta fazer drama. Aqui não é abrigo. Vai ser melhor para todo mundo se a senhora se organizar longe daqui. Como se eu fosse o incómodo. O volume que. Atrapalada de Coracao da casa, peguei minas duas sacolas, coloquei meu casaco velo e saí andando sem rumo pela avenida Insurgentes. O vento daquela tarde me cortaba o rosto, e o sol estaba se pondo. Vi familias jantando nas varandas dos restaurantes, criancas correndo na calcada. E eu ali, com 68 anos en un lugar para voltar, me sentei nun banco da praca. E a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos. Meus pés doían. As pernas tremiam. Abrí a carteira e contei, tinha 420 pesos. Era tudo que eu tinha naquele momento. Tentei não chorar. Porque, se eu chorasse, eu não ia conseguir parar. Mas meu Coracao já estava gritando por dentro. Foi aí que me lembrei da Dona Lourdes. Uma senhora frágil, 12, que cuidei com tanto carinho por hace 9 anos. Lembro até hoje do dia em que ela me disse: Rosa, você é a única pessoa que me trata como gente. Nem meus sobrinos me olham nos solos. Quando eu partir, quero que você fique bem. Quero que você tenha uma vida tranquila. Na época, achei que era só gratidão. Mas, meses depois da sua partida, recebi uma carta do advogado dela. No testamento, estava escrito com letra firme: deixo para Rosa, minha cuidadora e amiga. Tudo o que tenho. Meu dinheiro, minha casa em Oaxaca, minhas sacoes e bens. Eram 13 milhões de dólares. Uma fortuna. Mas eu nunca contei a ninguém. Porque nunca fiz nada por interesse. Cuidava dela porque era minha missão. E, de certa forma, minha segunda mãe, só que agora, ali na praca, sentada sem teto, sem amparo, como corpo e a alma em pedacos, eu senti algo diferente pela primeira vez: raiva. Não da Daniela, mas de mim mesma. Por ter permitido que me usassem por tanto tempo. Por ter aceitado migalas, pensando que era amor. Fiquei horas ali, sem saber para onde ir. E de repente, como num estalo, me vi levantando. Voltei até a casa dela, não para implorar. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, déjanos un like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos muestra que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió ese día? No fue que me echaran. Fue entender que todo lo que había construido con amor, cada sacrificio silencioso, cada hora de desvelo, no significaba nada para Daniela. Ella no me preguntó ni dónde iba a dormir, ni si tenía dinero para comer. Solo me dijo, sin titubear y con esa mirada seca que aprendió de Rafael: mamá, no hagas un drama. Aquí no es un refugio. Es mejor para todos que te vayas, así, sin más. Como si yo fuera un mueble viejo. Como si estorbara. Tomé mis 2 bolsas, me puse mi abrigo de lana gastado y salí caminando sin rumbo por Avenida Insurgentes. El aire me quemaba la cara y el sol se escondía entre los edificios altos. Vi familias cenando juntas, niños jugando con patinetas en la banqueta,
parejas tomándose fotos. Y yo ahí, con 68 años, sin un techo y con el alma hecha trizas, me senté en una banca de parque, y lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Tenía los pies hinchados, las piernas temblorosas. Abrí la cartera y conté, 420 pesos. Era todo lo que tenía. Contuve las lágrimas con todas mis fuerzas. Sentía que si lloraba, no podría parar jamás. En ese momento pensé en doña Lourdes. Una señora frágil pero muy sabia, a quien cuidé durante casi 9 años. A veces me hablaba como si fuera su hija. Un día me dijo mientras le cepillaba el cabello: Rosa, tú eres la única persona que me mira a los ojos. Con cariño. Cuando yo me vaya, quiero que vivas tranquila. Ya has dado mucho. En ese entonces pensé que solo me lo decía por agradecimiento. Pero meses después de su partida, recibí una carta de su abogado. En el testamento, de su puño y letra, decía: le dejo a Rosa, mi cuidadora y amiga, todo lo que poseo. Mi dinero, mi casa en Oaxaca, mis acciones, todo. 13 millones de dólares. Así como lo oyes. Una fortuna, y nunca lo dije. Porque yo nunca hice esto por interés. Yo cuidé de doña Lourdes como lo haría con mi propia madre. Ella fue mi refugio en años duros. Me hablaba con dulzura, me pedía que le leyera poemas en las noches, me daba más cariño que mi propia hija, pero sentada ahí, en esa banca, viendo pasar a gente con prisa, con vida, mientras yo solo tenía bolsas negras. Y un pan duro en la mano. Sentí rabia, no por Daniela, sino por mí. Por permitir tanto. Por dejar que me pisotearan, creyendo que eso era amor. Estuve horas en esa banca. Ni sentía el frío en los huesos. Y de pronto, como un rayo, me levanté. No iba a rogar. No iba a llorar. Iba a dejar las cosas claras. Regresé a la casa de Daniela. Toqué el timbre con firmeza, con la misma mano que le sostuvo la frente cuando tenía fiebre de niña. Ella abrió la puerta con cara de sorpresa. Mamá, ¿qué haces aquí? La miré directo, sin pestañear, con la voz firme. No vengo a pedir nada. Solo vine a darte las gracias por enseñarme quién eres realmente. Ella frunció el ceño. Rafael se asomó por detrás, ya listo para intervenir. Te deseo lo mejor, hija. Y que la vida te devuelva lo que das. Di media vuelta y me fui, no miré atrás. Caminé por varias cuadras sin rumbo. El tráfico de la Ciudad de México rugía a mi alrededor, pero yo no escuchaba nada. Era como si todo el ruido del mundo se apagara dentro de mí. Solo tenía una certeza: no volvería a dejar que nadie me tratara como sobras. No después de todo lo que di. No después de todo lo que fui. Entré a una cafetería pequeña, de esas de barrio, donde el pan se hornea desde temprano y el café huele a hogar. Pedí un café de olla, lo más barato que tenían. La muchacha que atendía me miró con compasión. Tal vez notó mis manos temblorosas o mi abrigo viejo. Me ofreció un pan sin cobrar. Acepté. No por necesidad, sino por ese gesto humano que tanto me había faltado. Mientras bebía lentamente, empecé a pensar en todo lo que había permitido. ¿En qué momento perdí mi voz? ¿Cuándo fue que comencé a dejarme para después? Recordé. Cuando Daniela tenía 8 años y me pidió una bicicleta. Yo no tenía ni para la renta. Pero trabajé turnos triples durante 2 semanas. No dormí. Comía de pie entre una curación y otra. Todo para que al llegar su cumpleaños, tuviera esa bicicleta roja que tanto deseaba. ¿Y cómo me abrazó ese día? ¿Cómo me dijo: mamá, eres la mejor del mundo? ¿Dónde quedó esa niña? Cuando se volvió tan dura, quizás siempre fue así, y yo no quise ver. Terminé el café y salí con paso lento. No tenía dónde dormir. Pensé en ir a casa de una antigua compañera del hospital, pero eran casi las 10 de la noche. No quería llegar sin avisar. Así que caminé hasta una iglesia que siempre estaba abierta. Entré, me senté en la última banca. El lugar estaba casi vacío, solo una veladora encendida y una mujer mayor rezando en silencio. Me persigné y cerré los ojos. Dios mío, no te pido mucho, solo un poco de paz. Y fuerza para no odiarla. Porque todavía duele. Me quedé ahí, sentada, llorando en silencio, hasta que un sacerdote se me acercó y me ofreció una cobija. Me dijo que podía quedarme esa noche en el salón parroquial.
Acepté con humildad. Dormí en una colchoneta, con la cobija encima, y por primera vez en muchos años, sentí que estaba en el lugar correcto, lejos de los que me usaban, cerca de los que me veían. Al amanecer, me fui antes de que comenzaran las misas. Caminé rumbo al centro, y entré a una notaría. Pedí una cita con el licenciado que había manejado el testamento de doña Lourdes. Buen día, señora Rosa. ¿Qué? Gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero activar todo. La cuenta, los papeles, los bienes. Estoy lista. Él sonrió, sorprendido. Pensamos que no iba a reclamar la herencia. Ya han pasado más de 6 meses. No lo hice antes porque pensé que no lo necesitaba. Pero ahora sé que no es por dinero. Es por dignidad. Firmé los documentos. Uno por uno. No temblé. No dudé. En ese momento, sentí que estaba recuperando algo más grande que el dinero, mi nombre, la rosa que había sido enterrada bajo años de silencio, renuncias, desprecio, estaba despertando, asterisco. Salí caminando de esa casa con una mezcla de calma y vértigo. Sabía que, después de ese sobre, las cosas nunca volverían a ser iguales. Pero por primera vez, no tenía miedo. No quería venganza. Quería justicia. Quería dignidad. Y sobre todo, quería distancia. Me hospedé unos días más en el hotel del centro. Aproveché para visitar lugares que conocía de nombre pero que jamás había pisado. El Museo de Arte Popular. El barrio de Coyoacán. Las calles coloridas de San Ángel. Caminaba lento, observando cada rincón como si fuera la primera vez. Me sentía vieja, sí. Pero también me sentía viva. Una mañana, mientras tomaba chocolate caliente en un café de la Condesa, recibí otro mensaje. Esta vez, era una nota de voz. La abrí. Era Daniela. Su tono era diferente. Forzado. Tenso. Mamá, vi el documento. No entiendo por qué nunca me lo dijiste. Rafael también está confundido. Tal vez, podríamos hablar. Ven a la casa cuando puedas. Podemos resolverse. Como si todo fuera un malentendido. Como si su desprecio no hubiera dejado cicatrices, no contesté. No aún. A los pocos días, comenzaron a llegar mensajes de otras personas. Familiares lejanos. Antiguas amigas de la colonia. Vecinas. Alguien, seguramente Daniela, había comentado algo sobre la herencia, y el chisme voló. Rosa, ¿es cierto lo de la fortuna? Me alegra que te reconozcan después de tanto trabajo. Si necesitas ayuda con inversiones, mi sobrino es contador. Pero hubo uno que me dolió más que todos. Un mensaje de mi hermana menor, con quien no hablaba desde hacía años. Ahora que tienes dinero, espero que no te olvides de la familia que siempre estuvo ahí. ¿Siempre estuvieron ahí? ¿Dónde estaban cuando me veían llegar de madrugada? ¿Arrastrando los pies? ¿Dónde estaban cuando vendí el único anillo de mamá para pagar la matrícula de Daniela? ¿Dónde estaban cuando me echaban del hospital sin aviso ni despedida? Yo había estado sola en la lucha. Y ahora que el viento soplaba a mi favor, aparecían como si siempre hubieran sido testigos fieles de mi dolor. No. Esta nueva etapa no iba a repetir los errores del pasado, así que tomé una decisión más valiente de lo que imaginaba. Me senté frente al espejo de la habitación, me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente, y grabé un video con el celular. Sin filtros. Sin ensayos. Solo mi voz, mi cara, mi historia. Mi nombre es Rosa. Tengo 68 años. Durante 35 años trabajé como enfermera en esta ciudad. Crié a una hija que adopté desde bebé. Le di todo. Absolutamente todo. Y el día que perdí mi trabajo, en lugar de recibir consuelo, me echaron de la casa como si fuera basura. Nadie me preguntó si tenía a dónde ir. Nadie se preocupó por si tenía para comer. Hoy quiero decirle a todas las mujeres que se sienten invisibles, que su valor no depende de cuánto producen, ni de cuánto dan. Yo valgo. Tú vales. Subí el video en mis redes. Nunca lo había hecho antes. Tenía apenas unos cuantos seguidores de conocidos. Lo compartí en un grupo de mujeres mayores del barrio. Apagué el celular. Al día siguiente, amanecí con más
de 5.000 notificaciones, mensajes de apoyo. Gente que decía, mi historia es parecida. Mujeres que contaban sus propios abandonos. Jóvenes que decían, gracias por recordarme que mi mamá también es una guerrera. Incluso un grupo de enfermeras compartió el video con un mensaje que decía, Rosa, tú nos representas a todas. Gracias por hablar. Lloré. No de tristeza. Lloré de alivio. Porque por fin mi historia no era silencio. Por fin, mi voz estaba siendo escuchada. Y entonces, cuando abrí de nuevo mis mensajes, ahí estaba uno más. De Daniela. Solo 2 palabras, ¿por qué hiciste esto? Esa pregunta me atravesó. Porque la respuesta era simple, lo hice porque ya no me quedaba nada que perder. Pero me quedaba todo por recuperar. Después de publicar ese video, mi vida cambió de una forma que nunca imaginé. No me hice famosa. No era eso. Me hice visible. Y para una mujer como yo, después de décadas de invisibilidad, eso ya era una revolución. En cuestión de días, el video se compartió por todos lados. En grupos de enfermeras, en páginas de mujeres mayores, en colectivos que hablaban de abandono familiar y violencia emocional. Gente que no conocía comenzó a escribirme. Con respeto, con cariño, con agradecimiento. Señora Rosa, mi hija también me dio la espalda. Soy enfermera jubilada, y su historia me hizo llorar. Usted tiene una dignidad que inspira. Gracias por hablar por todas. Había mensajes desde Monterrey, Chiapas, Querétaro, incluso desde Estados Unidos. Mujeres mexicanas que habían ido buscando una vida mejor y que también habían sido olvidadas por sus propias familias. Lloré leyendo cada uno. Porque en cada palabra, en cada testimonio, vi un pedacito de mí, pero no todos los mensajes eran bonitos. A los 3 días, recibí una llamada de Daniela. No contesté. Luego, mensajes, estás exagerando. ¿Qué necesidad tienes de ventilar tu vida privada? Estás quedando como víctima y haciéndonos ver como monstruos. Me quedé mirando la pantalla, con una calma que antes no conocía. Yo no los hacía ver como monstruos. Ellos lo hacían solos. Después vino otro mensaje. Esta vez, más directo. Estás destruyendo mi imagen, mamá. El video está por todos lados. En el trabajo de Rafael lo vieron, ¿es eso lo que quieres? Ahí entendí que por fin les dolía perder algo. Pero no era mi cariño. No era mi compañía. Era su prestigio. Su fachada. Su comodidad, porque mientras yo servía en silencio, era funcional. Mientras me quedaba callada, encajaba perfecto en sus vidas. Pero en cuanto hablé, fui un problema, y, ¿sabes qué? Me sentí bien. Por primera vez, me sentí dueña de mi historia. Pasé los días siguientes en paz. Empecé a asistir a un grupo de mujeres mayores en una casa cultural. Clases de bordado, círculos de lectura, hasta talleres de expresión emocional. Mujeres como yo, con arrugas en el rostro y cicatrices en el alma, pero con ganas de vivir. Ahí conocí a Margarita, una señora de 70 años que me dijo, no necesitamos permiso para empezar de nuevo, Rosa. Solo voluntad. Con ella, y otras 3 señoras más, formamos un pequeño grupo llamado Segundas Raíces. Nos reuníamos 2 veces por semana para hablar, tomar café y reírnos. Porque sí, también había espacio para la risa. Había espacio para la vida. Un día, una periodista local me buscó. Había visto el video y quería contar mi historia en su medio digital. Señora Rosa, ¿le gustaría dar una entrevista? La miré. Dudé unos segundos. Y luego dije, sí. Pero con una condición, quiero que quede claro que no es una historia de lástima. Es una historia de fuerza. La entrevista salió publicada una semana después, con el título, Rosa, la enfermera, que fue echada por su hija. Y se levantó con dignidad. Recibió miles de comentarios. Algunos me criticaban. Decían que yo también debía haber cometido errores. Otros decían que exageraba. Pero la gran mayoría me abrazaba desde la distancia, y entre esos comentarios vi uno que me congeló la sangre. Una cuenta sin foto, sin nombre, escribió, Rosa, nunca te merecieron. Tú fuiste más madre para muchos que para quien debió amarte. Yo soy Rafael.
Y sí, me avergüenzo. Me quedé en shock. ¿Era él de verdad? ¿O alguien jugando? No respondí. No quise darle importancia. Porque ya no se trataba de ellos, se trataba de mí. De Rosa, la mujer que había sido callada, invisibilizada. Útil, y que ahora era voz, y ese mismo día, frente al espejo, me prometí algo: no volvería a mendigar amor. Ni respeto. A partir de ahora, solo iba a construir. Para mí. Por mí. Con los que realmente me vean. Después de esa entrevista, algo dentro de mí terminó de acomodarse. Ya no era solo una mujer herida contando su historia. Era una mujer en reconstrucción. Una mujer que, tras décadas de dar, por fin se permitía recibir. Y no hablo de regalos. Ni de dinero. Hablo de aire. De espacio. De voz. Comencé a organizar mis días de otra manera. Ya no me despertaba para atender a nadie. No cocinaba pensando en si a Daniela le gusta esto, o si Rafael se quejaría de aquello. Me levantaba, me peinaba con calma, ponía música de trío o de boleros, me hacía mi cafecito con canela y pan tostado, y me sentaba frente a la ventana. Ahí, en silencio, comencé a soñar. Recordé que una vez, hace muchos años, cuando era muy joven y aún no conocía a Daniela, escribía cuentos en libretas viejas. Tenía una pasión por imaginar historias sobre mujeres fuertes, sobre enfermeras que salvaban vidas o abuelas que enseñaban a volar. Pero la vida me comió los sueños. El trabajo, los turnos, la crianza, los pagos, todo eso fue silenciando mi creatividad. Hasta ahora volví a escribir. Compré un cuaderno bonito, con tapa de flores, y cada tarde me sentaba a dejar salir lo que tenía adentro. No lo hacía para publicar nada. Ni para que me lean. Lo hacía por mí. Porque me merecía escucharme. Un día, Margarita, mi nueva amiga del grupo, Segundas Raíces, me invitó a conocer un centro cultural que estaba buscando voluntarias para organizar actividades con adultos mayores. Fui con curiosidad. El lugar estaba en Xochimilco, rodeado de árboles, con una biblioteca pequeña, y muchas ganas de crecer. Señora Rosa, me dijo la encargada, he visto sus entrevistas. Usted podría dar una charla, si quiere. No necesitamos expertas. Solo mujeres con historias reales. Acepté. Una semana después, estaba frente a un grupo de 20 personas. Había hombres y mujeres, todos mayores de 60. Algunos en silla de ruedas, otros con bastón, otros como yo, con el alma rota pero las ganas enteras. Les hablé sin guión, sin formalidades. Me llamo Rosa. Y hoy estoy aquí porque estoy viva. Porque no importa cuántas veces nos quiebren, mientras sigamos de pie. Porque las mujeres que pasamos de los 60 no somos un estorbo. Somos raíz. Somos historia. Y también merecemos futuro. Cuando terminé, una señora se me acercó llorando. Gracias por decir lo que nunca me atreví. Mi hijo me sacó de mi casa. Ahora vivo con una prima. Pensé que era la única que pasaba por esto. La abracé. Fuerte. Como me hubiera gustado que alguien me abrazara a mí el día que me echaron, y ahí entendí algo: mi historia no era solo mía. Era de muchas. Ese día supe que tenía un nuevo propósito. No iba a volver a mi pasado. No iba a abrir la puerta a quienes solo supieron cerrar la suya en mi cara. Iba a mirar hacia adelante. Iba a invertir mi dinero, ese que me dejó doña Lourdes, en algo más que propiedades o lujos. Iba a invertirlo en algo con sentido, y así nació la idea: abrir una pequeña casa de descanso, no una casa de retiro, sino un espacio digno, alegre, humano, para mujeres mayores que, como yo, habían sido descartadas por sus familias. Empecé a investigar. A preguntar. A mirar terrenos. Me reuní con una arquitecta joven que se interesó por mi historia y quiso ayudarme. Le dije: no quiero camas frías ni pasillos grises. Quiero un lugar con plantas, con colores, con música. Donde podamos reírnos sin miedo. Ella sonrió y dijo: me encanta. Vamos a hacerlo juntas. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba sembrando algo nuevo. Ya no era Rosa la abandonada. Ahora era Rosa la que construye. La que transforma su herida en abrigo para otras. Y mientras el proyecto avanzaba, mientras compraba las primeras sillas, mientras elegía las macetas y los libros para la biblioteca, llegó un nuevo mensaje de Daniela. Mamá, no entiendo por qué haces esto.
Solo quiero hablar contigo. Dime dónde estás. No respondí, no por orgullo, sino porque ahora, por fin, yo decidía quién entraba en mi paz. Levantar un sueño desde cero no es fácil. Y menos a los 68 años. Pero no me importaba. Porque por primera vez, cada decisión que tomaba venía de mí. No de lo que otros esperaban. De mí. Desde mis entrañas, había elegido un terreno en las afueras de Tlalpan, con árboles grandes y tierra buena. Lo primero que hicimos fue limpiar todo. Contraté a 3 trabajadores del pueblo cercano. Mientras ellos cavaban y levantaban cercas, yo preparaba agua de Jamaica y les servía pan dulce. Ellos me llamaban Doña Rosa, con respeto y cariño. La arquitecta, Mariana, me acompañaba a cada paso. Una mujer joven, de apenas 30 años, pero con el corazón bien plantado. No me hablaba como si yo fuera una señora vieja que no entiende nada. Me explicaba los planos con paciencia, me pedía mi opinión, me preguntaba, ¿cómo te imaginas los cuartos? ¿Qué tipo de luz te gustaría? ¿Cómo deben ser las ventanas? Y yo le decía, que entre la luz del amanecer. Que huela a flores. Que cada habitación tenga una mecedora. Que parezca hogar, no hospital. La escuchaba tomar nota con una sonrisa, pero no todo fue sencillo. El papeleo para levantar el permiso de construcción fue una pesadilla. Tuvimos que hacer filas, pagar trámites absurdos, volver a entregar documentos que ya habíamos entregado. Un día, un funcionario me dijo con tono despectivo, ¿y usted qué va a hacer con un lugar así? No es mucho para una señora sola. Lo miré a los ojos, tranquila, y le respondí, pues justo por eso lo hago. Porque las señoras solas también podemos crear algo grande. Él no supo qué contestar. Y sí, me costó mantener la calma. Porque todavía hay gente que cree que después de cierta edad ya no se vale soñar, pero yo ya no discutía con quienes no me creían capaz. Les respondía con hechos. Mientras tanto, seguía recibiendo mensajes en redes. Algunas mujeres me preguntaban si podían ayudar. Una se ofreció para donar libros. Otra, muebles. Incluso una joven que estudiaba psicología se ofreció como voluntaria para dar talleres de bienestar emocional. Y así, sin darme cuenta, mi proyecto dejó de ser solo mío. Se volvió de muchas. De todas, una mañana, mientras supervisaba los avances del jardín, llegó Margarita con un regalo. Una maceta pintada a mano que decía, aquí florecen las que creyeron que ya no podían. La abracé con el corazón apretado. Porque esa frase me atravesó. Yo también había creído que ya no podía. Que mi vida ya estaba cerrada. Que el abandono era mi final, y sin embargo, ahí estaba yo, rodeada de tierra, sol, martillos, risas. Sembrando futuro, dediqué los días siguientes a visitar casas hogar viejas para ver que no quería repetir. Vi habitaciones frías, sin vida. Gente sentada en pasillos, mirando al vacío. Enfermeras apresuradas, sin tiempo para conversar. Y eso me rompía el alma. No quería eso, quería un espacio donde cada mujer tuviera su nombre, su historia, su té favorito. Donde se escuchara música de fondo, donde se celebraran los cumpleaños, donde se contaran anécdotas sin prisa. Una tarde, al salir del sitio de construcción, me encontré con un mensaje inesperado. Esta vez no era de Daniela, era de Camila, una amiga de la infancia de ella. Habían crecido juntas, aunque con los años perdieron contacto. El mensaje decía, Doña Rosa, no sé si me recuerda. Soy Camila. Solo quería decirle que vi su historia y que estoy de su lado. Daniela no tiene idea de lo que perdió. Yo viví en su casa mucho tiempo. Vi todo lo que usted hizo por ella. Nunca lo olvidé. Me quedé en silencio varios minutos. Sí, la recordaba. Había vivido en casa unos meses cuando su madre enfermó. Siempre fue dulce, tímida. Daniela la trataba con condescendencia. Yo, en cambio, la cuidé como a una sobrina. Ver ese mensaje fue como recibir una caricia en el alma. Mi historia no estaba sola. Mi memoria no estaba loca, y así pasaron las semanas. El proyecto crecía. La casa comenzaba a tomar forma. Las paredes subían, las ventanas se instalaban, las primeras flores se plantaban, y yo, cada día, sentía que algo dentro de mí también se reconstruía, hasta que una mañana, mientras revisaba el plano de la cocina, el celular vibró. Era un correo.
de Daniela, solo decía: mamá, me acaban de despedir. No tengo a dónde ir, ¿podemos hablar? Lo leí varias veces, y cerré el celular sin responder, no por rencor, sino porque había algo más urgente que resolver en ese momento. Mi casa. Mi nueva casa. La casa de todas. Leí ese correo de Daniela 1, 2, 3 veces. Mamá, me acaban de despedir. No tengo a dónde ir, ¿podemos hablar? Hubo un tiempo en el que ese mensaje me habría hecho correr a buscarla. Me habría quitado el pan de la boca, el techo sobre la cabeza, con tal de abrirle los brazos sin preguntas. Pero ya no era ese tiempo, dejé el celular a un lado. Me serví un té de manzanilla. Respiré. Y me di cuenta de algo muy claro: no había enojo. Pero tampoco había espacio, el pasado no se borra con una línea escrita desde la necesidad. Y la dignidad no se negocia por pena. Ese mismo día, fui al terreno donde seguíamos construyendo. Las paredes ya estaban pintadas. De colores suaves, lavanda y beige. Las habitaciones tenían ventanales grandes, las puertas eran amplias y sin escalones, para que ninguna mujer se sintiera limitada. En el centro del patio, había una fuente que comenzaba a tomar forma. Aquí va a haber música en las tardes, le dije a Mariana, y también lectura en voz alta. Si alguna ya no puede ver bien, ella me miró con una ternura limpia. Rosa, este lugar ya se siente vivo. ¿Sabías? Y sí, lo sentía. ¿Por qué? No eran solo ladrillos. Era mi segundo corazón. Pasé ese día limpiando con otras mujeres del grupo. Limpiamos, sembramos, pusimos cortinas. Cada una aportaba algo. Una trajo cojines, otra donó tazas pintadas a mano. Una señora de 90 años llegó con una planta en brazos y dijo: esta me la dio mi esposo antes de morir. Quiero que viva aquí ahora. Me contuve para no llorar. Ahí entendí que lo que estábamos haciendo no era una casa. Era un refugio de historias. Esa noche, al llegar al hotel donde aún vivía mientras todo terminaba de armarse, encontré un nuevo correo. Más largo. Mamá, no sé por qué no respondes. Yo sé que te lastimé. Pero no pensé que llegarías a este punto de rechazarme. Estoy sin trabajo, Rafael me dejó. Dice que no quiere una mujer sin ingresos. Estoy desesperada. Me siento sola. ¿De verdad no tienes un lugar para mí? Siempre fuiste tan fuerte. Y ahora pareces otra. No entiendo cómo puedes ignorarme tanto. ¿Te dolió lo que pasó? Yo también he sufrido, mamá. Por favor, contéstame. Cerré los ojos. Sentí un cosquilleo en el pecho. Porque sí, duele. Duele leer a una hija perdida. Pero duele más recordar que esa hija no solo me dio la espalda, sino que me trató como un objeto descartable. Como una carga. Y eso no se repara solo con un estoy mal. Esa noche no dormí bien. Me revolví entre las sábanas pensando en todas las veces que le cuidé la fiebre, que le preparé sopa, que la abracé después de sus exámenes. Pensé en los cumpleaños, las cartitas que le dejaba en el lonche, las veces que caminé bajo la lluvia para recogerla de la escuela, y me pregunté, ¿en qué momento se rompió el puente entre nosotras? Al amanecer, tomé una decisión. No iba a ignorarla. Pero tampoco iba a caer en la trampa de los ciclos viejos. Fui al nuevo terreno. Me senté en una silla bajo la sombra del árbol más grande. Saqué mi libreta y escribí con letra firme. Una carta. Sin odio. Pero con verdad. Daniela, leí tus mensajes. No me alegra que estés mal, pero tampoco puedo fingir que no me duele lo que viví contigo. No me echaste de tu casa una sola vez. Me echaste muchas veces en tus palabras, tus gestos, tus silencios. No es que no tenga un lugar. Lo tengo. Pero este lugar es para sanar. Para mujeres que han sido usadas, descartadas, olvidadas. Y yo también. Necesito mi espacio. No te cierro la puerta. Pero no la abro por lástima. Si un día quieres reconstruir, con sinceridad y paciencia, sabrás dónde encontrarme. Mientras tanto, cuídate. Mamá, la doblé. La guardé en un sobre. Y la envié por mensajería. Sin remitente, esa fue mi respuesta.
y me sentí liviana, como si, al fin, me hubiera soltado de una cuerda invisible que me ataba desde hacía años. Yo no era responsable del vacío de los demás. Solo era responsable de llenar mi propia vida. El día que abrimos oficialmente las puertas de la casa, amanecí más temprano que nunca. El cielo todavía estaba oscuro cuando encendí el primer foco de la entrada y caminé descalza por el corredor recién trapeado. Todo olía a nuevo. Pero también olía a memoria, a esfuerzo, a llanto contenido. A segundas oportunidades, la casa se llamaba Raíces Fuertes. El letrero lo hicimos entre todas, con madera reciclada y letras pintadas a mano. Justo debajo, una frase: aquí florecen las que alguna vez fueron olvidadas. No éramos un asilo. No éramos una casa de retiro. Éramos un hogar. Uno hecho con historias, no con protocolos. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres que venían de distintas partes del país. Estaba doña Elvira, de Oaxaca, 74 años, que había sido costurera toda su vida y cuyos hijos la habían dejado en una pensión sin avisarle. Llegó con su máquina de coser al hombro y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Aquí puedo coser aunque esté viejita?, preguntó. Aquí puedes ser tú. Todo tú, le respondí. Luego llegó Carmen, de Torreón, viuda, 80 años. Con una caja de fotografías y una blusa bordada por ella misma. No hablaba mucho. Solo sonreía con esa tristeza que una arrastra en los huesos. Le dimos la habitación que daba al jardín. Me recuerda a la casa de mi mamá, dijo bajito. Y finalmente, Lucía, de la Ciudad de México, 65 años, divorciada, con diabetes avanzada y un carácter fuerte. No vengo a que me cuiden. Vengo a vivir, dijo al bajarse del taxi. Nos reímos juntas, a cada una le dimos una taza con su nombre, un juego de toallas nuevo y una libreta para escribir lo que quisieran. El primer almuerzo fue sencillo: arroz con verduras, frijoles, tortillas hechas a mano y agua de limón con chía. Pero fue también el más significativo. Nos sentamos las 4, porque Margarita aún no se mudaba del todo, y comimos en silencio al principio, hasta que Elvira rompió el hielo. ¿Saben qué no hacía hace años? Reírme sin culpa. Lucía soltó una carcajada. Pues empecemos hoy, que ya tenemos casa y techo. Salud. Levantamos los vasos de plástico como si fueran copas de cristal, y yo sentí que mi alma también brindaba. Esa tarde dimos un paseo por el jardín, recogimos hojas, hablamos de nuestras cicatrices. No era terapia profesional. Era algo más profundo. Era hablar desde la verdad. Poco a poco llegaron más mujeres. Una enfermera jubilada de Veracruz. Una maestra retirada de Jalisco. Una señora que había trabajado limpiando casas en Houston y volvió a México sin familia. Cada una traía una maleta y una herida, pero ahí, en ese espacio que construimos con tanto amor, empezaban a sanar. Recibíamos visitas de voluntarias jóvenes que venían a leer, cantar o simplemente escuchar. Organizamos tardes de lotería, noches de películas antiguas. E incluso una pequeña feria, con puestos de dulces y recuerdos. Yo observaba todo desde un rincón, con los ojos llenos de agua, sin decir mucho. Porque ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Mi silencio era fuerte. Mi presencia, completa. Una tarde, mientras barría la entrada, una camioneta gris se estacionó al otro lado de la calle. Bajó una figura familiar. Daniela me miró. Dudó. No se acercó. Solo se quedó ahí, observando. Como si no supiera cómo entrar a un mundo que ya no le pertenecía. No me moví. No dije nada. Ella volvió al coche. Y se fue, y ahí confirmé lo que ya sentía hacía tiempo: algunas puertas no se cierran con rabia. Se cierran con paz, porque no necesitaba verla arrodillada. Ni escuchar un "lo siento" adornado. Solo necesitaba que ella supiera que yo seguía en pie. Más firme que nunca. Esa noche, encendí todas las luces del patio. Puse música de boleros. Y bailamos. Todas. Con los pies descalzos. Con el corazón libre. Con la certeza de que el amor propio también se construye. Bloque a bloque. Una noche de octubre, cuando el clima empezó a enfriar y las hojas secas crujían bajo los pasos, me desperté a las 3 de la madrugada con el pecho apretado. No era un dolor físico.
Era esa angustia muda que llega sin previo aviso, que no se explica con palabras, pero que pesa como un costal de cemento en el alma. Me senté al borde de la cama, con las manos en las rodillas, mirando la pared. Y por primera vez en meses, me sentí sola, afuera, en el corredor, todo estaba en silencio. Las demás dormían. La casa que habíamos construido con tanto amor estaba en paz. Pero dentro de mí, algo se movía. Como si mi cuerpo supiera que aún quedaban restos, pedazos rotos que no se habían limpiado del todo. Fui a la cocina, preparé un té. Me senté junto a la ventana. La luna iluminaba el jardín y el viento soplaba suave. Cerré los ojos, pero no para dormir. Para recordar, vi a la Rosa de 30 años, corriendo por los pasillos del hospital, con una bebé en brazos y ojeras. De 3 días. Vi a la Rosa de 40, vendiendo su única joya para pagar la universidad de Daniela. Vi a la Rosa de 55, sentada en una banca con una bolsa negra, escuchando cómo su propia hija le decía que ya no servía, y en ese repaso de mi vida, sentí algo que me heló el corazón. Yo había entregado todo. Pero nadie me había enseñado a recibir, nadie me dijo que las madres también se cansan. Que las cuidadoras también merecen ser cuidadas. Que no se puede vivir eternamente postergando la propia existencia para sostener la de los demás. Lloré. Pero fue distinto. No era el llanto de la víctima. Era el llanto de la que se está vaciando para finalmente volver a llenarse. En medio de ese desahogo, escuché pasos suaves. Era Elvira, la señora de Oaxaca. Venía envuelta en su rebozo. Me vio, no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía. A veces, el silencio también duele, susurró, asentí. Me desperté con la memoria encima. Yo me despierto cada noche con los rostros de mis hijos, y no sé si me extrañan o si ya me olvidaron, confesó, con los ojos húmedos. Nos quedamos ahí, 2 mujeres mayores, sentadas en la oscuridad, acompañando nuestras soledades. Y entendí algo. No hay dolor más profundo que el de haber amado sin medida y no ser reconocida. Al día siguiente, seguí con mis tareas. Pero algo en mí estaba distinto. Una parte de mi alma pedía descanso. No físico. Emocional, así que hablé con Mariana, la arquitecta. Le pedí que se hiciera cargo de las tareas administrativas durante un tiempo. Quería retirarme por unos días, ir a Oaxaca, a la casa que me dejó doña Lourdes. Necesitaba silencio, pero uno distinto. Un silencio que me cobijara. Que no me juzgara. Que simplemente me dejara respirar. Las mujeres de la casa lo entendieron. Me abrazaron. Me prepararon un lonche, como si yo fuera una niña que se iba de campamento. Me sentí querida. Vista. Cuidada, tomé un autobús de madrugada. Me senté junto a la ventana. Y por el camino, entre cerros y pueblos dormidos, volví a sentir algo que había olvidado, la ternura por mí misma. Al llegar, encontré la casita tal como la había dejado la última vez. Con olor a madera, a tiempo detenido. Me acosté en la hamaca del porche y dormí sin miedo. Por fin, sin miedo, pero al segundo día, llegó una carta. Una señora del pueblo me la entregó en mano. Era de Daniela, escrita a mano. Con letra temblorosa. Sin remitente, pero claramente suya. Mamá, me duele que no quieras hablar. No estoy pidiendo que olvides. Solo quiero explicarte. Rafael me dejó. Dijo que nunca debí traerte a casa si no podía mantenerte. Me trató como basura. Me vi en el espejo, y por primera vez entendí cómo te sentiste tú. Nunca te di lo que merecías. Ni gratitud. Ni paz. Pero estoy tratando de entender. Perdón, mamá. No quiero que te mueras pensando que te odié. Solo fui una hija malagradecida. Perdóname. Daniela. Leí la carta entera. No una. 10 veces, no lloré. Tampoco sonreí, solo sentí que algo dentro de mí se abría un poquito. No era perdón aún. Era la posibilidad de perdonar. Asterisco. Guardé la carta de Daniela en una caja de madera que había en la habitación. No era una respuesta definitiva, pero era una puerta entreabierta. Una que no sabía si quería cruzar todavía. Y estaba bien no saberlo. Esa mañana en Oaxaca, después de recibir su carta,
salí a caminar entre los árboles que rodeaban la casa. Respiré hondo, sentí el olor de la tierra húmeda, de las flores silvestres, de las hojas secas. Me senté en una piedra grande, al borde de un arroyo, y dejé que el agua me hablara. ¿Qué es perdonar? Me pregunté, porque toda la vida me habían enseñado que perdonar era borrar lo que pasó. Pero yo no quería borrar nada. Yo quería entender. Nombrar. Sanar sin olvidar. Miré mis manos. Las arrugas. Las cicatrices pequeñas. Pensé en todo lo que habían hecho esas manos. Habían cambiado pañales, cocinado sopas, cerrado ojos de pacientes que ya no respiraban, cargado mochilas ajenas, limpiado lágrimas que no eran mías, y aún así, esas mismas manos habían sido rechazadas. ¿Cómo se perdona eso? Volví a casa al atardecer. Preparé una sopa simple y comí en silencio. Luego tomé mi cuaderno y escribí. No cartas. No respuestas. Solo pensamientos. Palabras sueltas que salían como el vapor del té, lentas, tibias, necesarias. El perdón no se exige. Se ofrece. Pero también puede no llegar. A veces, lo único que podemos hacer es vivir con la herida cerrada, aunque quede la cicatriz. Pasé 3 días más en ese retiro. Leí libros que tenía olvidados. Escuché música instrumental. Dormí sin alarmas. Y me observé. Con honestidad, me di cuenta de que el dolor que Daniela me causó no era nuevo. Era una continuación de todos los silencios que tragué durante décadas. De todas las veces que me callé para no incomodar. De todas las veces que puse a otros primero, hasta olvidarme de mí. No era solo su culpa. Era también mi responsabilidad por haberme desaparecido en el servicio. Y eso, también merecía perdón. Una noche, soñé con doña Lourdes. Estábamos sentadas en su patio, como hacíamos cuando estaba viva. Ella tejía. Yo le leía en voz alta. En el sueño, me tomó la mano y me dijo, Rosa, hija, lo que no se suelta, pesa. Y lo que se guarda sin aire, se pudre. Me desperté con el corazón encogido. Pero con la mente clara. Tal vez no estaba lista para abrazar a Daniela. Pero sí estaba lista para liberarme del resentimiento, porque ya no quería cargar con rabia. Ya no quería que su ausencia dictara mi presencia, así que esa mañana, antes de regresar a la ciudad, volví a abrir la carta. La leí una vez más. Y esta vez, la sentí distinta. Menos como una disculpa. Más como un intento. Un balbuceo. De humanidad. Empaqué mis cosas. Cerré la casa. Agradecí al lugar por el cobijo. Y volví a la capital. Cuando llegué a Raíces Fuertes, las mujeres me recibieron con abrazos y comida caliente. Me contaron sus anécdotas de la semana, sus chismes, sus risas. Lucía me dijo, se te nota la calma, Rosa. ¿Qué comiste allá? Porque yo quiero lo mismo. Nos reímos, y esa noche, en el salón común, organizamos una pequeña fogata en el patio. Hicimos chocolate caliente. Pusimos música de tríos. Algunas cantaban, otras solo cerraban los ojos. Y yo, me senté en el centro. A escuchar. A estar. El fuego iluminaba nuestros rostros, y pensé, a veces, el perdón no llega como un grito. Llega como una llama lenta, que calienta sin quemar. No necesitaba correr a los brazos de Daniela. Ni abrirle la puerta de inmediato. Solo necesitaba no odiarla más. Y eso, para mí, ya era suficiente. Esa noche dormí profundamente. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque, al fin, yo estaba en paz con lo que decidí guardar, y con lo que solté. Pasaron unos días desde mi regreso a Raíces Fuertes. La rutina volvía a fluir como un río calmo, las tardes de tejido, los desayunos compartidos, las historias que cada una contaba sin prisa y sin pena. Había paz. No esa paz artificial del silencio forzado, sino la paz verdadera, la que se cultiva cuando una elige no cargar lo que ya no le corresponde. Estábamos planeando una actividad para el Día de Muertos. Queríamos poner un altar comunitario, uno que honrara no solo a los que ya no estaban, sino también a las versiones antiguas de nosotras mismas que habíamos tenido que dejar atrás. La Rosa que todo lo daba sin cuestionar. La Elvira que lloraba en silencio para que sus hijos no la vieran.
La Carmen que vivió con miedo a decir no mientras escribíamos los nombres en papel picado, una de las voluntarias entró con él. Rostro nervioso. Doña Rosa, hay alguien en la entrada. Dice que viene a verla. ¿Quién? Pregunté, sin pensarlo mucho. Se llama Daniela. Sentí un golpe seco en el pecho. No de rabia. Tampoco de nostalgia. Fue un latido distinto. Uno que mezcla pasado y presente en un solo segundo. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo como si cada paso fuera un puente. Al salir, la vi, estaba ahí. Parada, con una mochila en la espalda, la ropa arrugada, el rostro pálido. No era la mujer segura que me despreció en su sala. Era una hija perdida, de pie. Frente a la puerta que alguna vez cerró, mamá, dijo, apenas con la voz. Hola, Daniela. Se hizo un silencio largo. Como esos silencios que se llenan de todo lo que no se dijo nunca. No vengo a pedir que me dejes quedarme, comenzó. Solo, necesitaba verte, la miré a los ojos. No encontré soberbia. Tampoco victimismo. Solo un cansancio profundo. Un vacío que yo conocía bien. Pasamos al jardín, le dije, nos sentamos bajo el árbol más grande. El mismo donde muchas veces me senté a pensar en ella. Perdí todo, dijo, sin rodeos. Trabajo, casa, pareja. Me vi repitiendo lo que te hicieron a ti, y fue como si despertara. No respondí. La dejé hablar, no tengo excusas. No sé en qué momento me convertí en alguien capaz de echar a su madre a la calle. Me dolió tu video. Me dolió verte tan firme. Porque me di cuenta de que nunca te conocí de verdad. Sus palabras flotaban en el aire. Yo las escuchaba, pero no las tragaba de inmediato. Ya no era aquella mujer que se derretía por cualquier, lo siento. No estoy aquí para pedir que me abraces. Ni que me perdones. Sé que eso no se exige. Solo quería verte. Saber si aún queda algo de mí en ti. La miré. Su rostro era más delgado, sus ojos más opacos. Ya no era la hija brillante que decoré con ilusiones. Era un ser humano, quebrado. Como yo lo estuve alguna vez, Daniela, dije, con voz firme pero serena, el perdón no es un cheque que se firma en el momento que tú quieres. Se construye. Se gana. Y yo, me costó mucho aprender a no darlo por costumbre. Ella asintió, tragando saliva. Lo entiendo, este lugar es para sanar. Para mujeres que cargaron con demasiado. No sé si tú estás lista para eso. No sé. Si yo lo estoy. Pero hoy, te miro. Y no me duele, ella lloró. No como niña. No como víctima. Lloró como mujer. Como alguien que, al fin, entendía el daño causado. Gracias por no gritarme. Por mirarme igual, no te veo igual. Te veo distinta. Y por eso, puedo escucharte. Nos quedamos ahí. Sin abrazos. Sin promesas. Solo presencia. Antes de irse, me dejó un pequeño sobre, no es mucho. Solo una carta. Léela cuando quieras. Y gracias por no cerrarme la puerta, aunque sea desde afuera. Se fue. Y yo regresé al interior, no dije nada a las demás. Solo me senté, respiré hondo, y me sentí completa. No porque Daniela se disculpó, sino porque yo ya no esperaba nada, y esa fue la libertad más grande. Asterisco. Después de que Daniela se fue, el silencio se instaló en mi pecho como una sombra larga. No era una sombra oscura, pero sí pesada. Porque aunque no gritamos, ni lloramos en brazos, ni dijimos palabras de cierre. Esa conversación fue un antes y un después. Guardé su carta en el cajón de mi cuarto. No la abrí esa noche. Quise dejarla reposar, como se deja reposar el café de olla antes de servirlo. No quería leer con emoción alborotada. Quería leer con el corazón en su sitio, pero esa noche, la soledad se me trepó como un animal. Salvaje, me acosté con el cuerpo cansado pero la mente encendida. Y en la oscuridad, vinieron a visitarme todas esas versiones de mí que había dejado enterradas. La Rosa que dormía en un colchón en el suelo mientras Daniela tenía su propia cama de princesa. La Rosa que comía tortillas con sal para ahorrar para la colegiatura. La Rosa que trabajaba 3 turnos seguidos y llegaba a casa sin que nadie preguntara cómo estaba. Recordé las veces que escuché a Daniela decir a otros, mi mamá siempre estuvo ahí. Pero no hizo nada especial.
Esa frase fue la que más me dolió. Nada especial, yo no fui una madre perfecta, pero fui una madre total. Entregué mi vida entera. No como sacrificio, sino como elección de amor. Pero incluso el amor más puro se cansa cuando es unidireccional, y esa noche entendí algo que nunca había querido aceptar. Yo también fui injusta conmigo, fui yo la que se dejó al final. Fui yo la que creyó que amar era desaparecer. Fui yo la que pensó que cuidar era callar, y esa conciencia me rompió. Lloré. No por Daniela, sino por mí, por todas las veces que quise un abrazo y no lo pedí. Por todas las veces que me dolió la espalda y no me recosté. Por todas las veces que me llamaron fuerte y yo solo quería ser frágil, me abracé sola. Literalmente. Me apreté los brazos como una madre que consuela a su hija. Y ahí, en esa posición, susurré, lo hiciste lo mejor que pudiste, Rosa. Y eso basta. Dormí poco, pero profundo. Al día siguiente, cuando abrí la ventana y el sol pegó directo en mis ojos, supe que algo dentro de mí había sanado un tramo más. Ese mismo día abrí la carta de Daniela, era corta, escrita con tinta azul y palabras apretadas. Mamá, no espero nada. Solo quiero decirte que entiendo. Y que aunque no me perdones, yo voy a intentar ser mejor. No para volver a tu vida, sino para no hacerle a nadie lo que te hice a ti. Gracias por el ejemplo. Perdón por el daño. Daniela, doblé la carta con cuidado. No lloré. Tampoco sonreí. Solo cerré los ojos, y sentí un alivio extraño. No había redención. Pero si había algo valioso, reconocimiento, y en un mundo donde las mujeres mayores somos vistas como sombras, que alguien nos vea de verdad, aunque sea tarde, ya es un acto de justicia. Esa tarde, reuní a todas en el salón principal, encendí unas velas. Puse música suave. Y les conté todo. Mi historia completa. Sin adornos. Sin filtros. Con verdad, ellas lloraron conmigo. Me abrazaron. Me dijeron, no estás sola, Rosa. Nos pasó igual. Pero aquí estamos, y por primera vez, sentí que la familia no siempre nace de la sangre. A veces se construye con pedacitos rotos que se reconocen entre sí. Esa noche dormí con la certeza de que había llegado al límite de mi dolor. Y que, al otro lado de ese límite, me esperaba algo más, una nueva vida. Una nueva yo. Una nueva calma. Hoy me siento distinta. No porque el pasado haya cambiado, sino porque ya no cargo con él como si fuera una condena. Han pasado meses desde que abrimos raíces fuertes. El jardín florece. Las paredes tienen risas pegadas. Cada habitación respira historia y abrigo. Las mujeres que viven aquí no son residentes. Son sobrevivientes. Son voces. Son raíz, y yo soy otra. No soy solo la enfermera que fue echada. No soy solo la mamá que sufrió, soy Rosa. La que no se rindió. La que lloró hasta vaciarse. La que se reconstruyó con lo que quedaba. La que hizo de su dolor una casa. Y de su silencio, un legado. Hoy despierto y me hago café sin prisa. Leo cartas de otras mujeres que me dicen, me pasó igual. A veces contesto, a veces solo las guardo. Pero cada línea me recuerda que no estoy sola. Y que ninguna de nosotras lo está, si dejamos de escondernos. Daniela no volvió a buscarme desde aquella última carta. Y está bien así. Porque ahora entiendo que perdonar no siempre significa volver. A veces solo significa soltar, sin que duela. La reconciliación no es obligación. Es un regalo que llega cuando las dos partes están listas. Y si no llega, no pasa nada. Aún así, se puede sanar. A veces salgo a caminar con Elvira. Me cuenta sus recuerdos. Reímos de las cosas que antes dolían. A veces Carmen se me queda viendo y me dice, Rosa, esta casa tiene alma porque tú volviste a tenerla. Y sí, volví a tener alma. Volví a ser mía. Volví, este espacio ya no es solo mío. Es de todas las que pensaron que su historia ya había terminado. Es para las que fueron echadas, ignoradas, usadas. Pero que un día decidieron ponerse de pie y decir, a mí también me toca vivir. Margarita está ayudando a abrir otra sede en Puebla. Lucía da talleres de escritura. Y yo
solo soy el farol que alumbra sin ruido. Hay días en que me siento vieja, claro que sí. Pero nunca más me siento desechable. Nunca más me siento invisible. Porque aprendí que una mujer mayor no es una carga. Es un árbol. Firme, sabio, lleno de frutos. Y tú que estás escuchando esta historia, tal vez también cargues con cicatrices. Tal vez también hayas dado todo y te devolvieron silencio. Tal vez también estés cansada de dar sin recibir. A ti te digo, no estás rota. Estás viva. Y mientras vivas, puedes volver a empezar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia con el corazón abierto. Y ahora, quiero saber de ti, mano con tono medio claro de piel hacia la derecha. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice bien al soltar a mi hija y construir mi propia paz? Si fueras tú, ¿la habrías dejado volver? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte, porque cada palabra tuya también forma parte de esta historia. Y si esta historia te tocó el alma, compártela. Tal vez, sin saberlo, le cambies el día a otra mujer que aún no se ha atrevido a contar la suya. Gracias, de verdad. De una abuela que volvió a florecer, Rosa Hibisco.